Amén. Vamos a tocar, amén, vamos a tocar un tema hoy que vamos a hablar del temor y la sabiduría. La relación entre el temor de Dios y la sabiduría de Dios en nosotros. Dios quiere que nosotros seamos transformados. La semana pasada hablamos de la voluntad nuestra y la voluntad de Dios. Tuvimos una... ¿Ya? ¿Está trabajando? Sí. Ya, lo que pasa es que me puso el empujón esta vez. La voluntad de Dios y la voluntad de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que nuestra voluntad es la voluntad de Dios y vamos por caminos equivocados. Y Dios quiere que comprendamos y conozcamos su voluntad, porque su voluntad es perfecta y agradable. Y perfecta. Amén. Es agradable y perfecta. Y a medida que conocemos el carácter de Dios, que conocemos más a Dios y nos hacemos más a ese carácter, más a esa forma de ser, nuestras vidas van a ser más bendecidas. En primer lugar, tenemos mejor relación con Él. Y en segundo lugar, vamos a tener mejor relación con nuestros prójimos. Vamos a tener mejor relación en el hogar, mejor relación en el trabajo, mejor relación en la familia, mejor relaciones con las amistades. A medida que nosotros tengamos el carácter de Dios manifestado en nosotros. Cuando nosotros tenemos el carácter de Dios manifestado en nosotros, la forma en que Dios se manifiesta y Dios quiere actuar aquí en la tierra, que esa forma es la imagen de Jesucristo, el carácter de Cristo, la actitud de Cristo, vamos a tener mejor comunicación con Él. Si tenemos mejor comunicación con Él, tenemos nuestras peticiones mejor contestadas. Si tenemos eso, hermano, tenemos también paz en nuestro corazón. Tenemos gozo y alegría. Tenemos fe y tenemos seguridad. Tenemos esperanza. Y vivimos una vida más plena en la esperanza que Dios nos ha dado. Y vamos a tener una vida mejor en nuestros hogares, vamos a tener una vida mejor en nuestra familia, porque tenemos paz interna. Cuando uno tiene la seguridad de que usted está caminando correctamente en los caminos de Dios, usted sabe que Dios tiene control de esas cosas, que Dios está contigo en esa situación. Cuando tú no tienes ese control, cuando tú no tienes esa capacidad, ese carácter, pues tú sabes que Dios no tiene el mismo control en la situación de tu vida. Y entonces las cosas tuyas no están protegidas por Él. ¿Me están entendiendo? Entonces, a medida que somos más similares a nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida va a ser una vida más plena. En todos los sentidos. En todos los sentidos. La condición de no tener una vida plena nosotros, de no tener una vida de paz, de gozo, de alegría, es la condición de vivir nuestra voluntad, de vivir a nuestra manera. Como dice ahorita el proverbio, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Eso es decir, no vivas de acuerdo a tu característica, a tu naturaleza, a tu manera, a la forma humana que hay en ti. Vive de acuerdo a la manera de Cristo. El proverbio 1, capítulo 1, verso 1. Primer proverbio, habla sobre el temor y la sabiduría de Dios. Y dice la Biblia, la palabra del Dios Altísimo, dice el Señor, en el proverbio 1, capítulo 1, verso 1, los proverbios de Salomón, el hombre sabio de aquella época, el más sabio en todas las épocas, de aquella época, no sé si será el más sabio de ahora, hijo de David, rey de Israel. Capítulo 1, verso 2, proverbio. Dice el Señor, para entender sabiduría y doctrina, enseñanza, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, para aprender a recibir justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. El sabio, al oír la palabra de Dios, el proverbio, la sabiduría de Dios, aumentará el saber.
y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza del Señor. Así que aquí tenemos cómo ser sabio. Aquí el Señor nos explica la manera de ser sabio. Y aún el sabio, cuando escucha la sabiduría, aprende más sabiduría. El entendido aprende más de consejos. Nadie puede decir en la tierra, ya yo me la sé toda. Todos necesitamos aprender. El más sabio de nosotros tiene necesidades más sabiduría. El más entendido necesita más consejo. ¿No es cierto? Aquí lo dice. El entendido necesita consejo y el sabio necesita más sabiduría. Entonces todos nosotros necesitamos más sabiduría. Y la sabiduría, ahora, ¿cómo se adquiere la sabiduría? La sabiduría se adquiere a través del temor a Dios. Sin temor a Dios, no vas a tener la verdadera sabiduría. No existe la verdadera sabiduría a medida que tú no temas a Dios. La sabiduría viene de nuestro Señor. El Proverbio 2 dice, en el capítulo 2, verso 1 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, cuando hagas esas cosas, entenderás el temor de Jehová. ¿Qué les parece? El temor de Jehová nos trae la sabiduría. ¿Y la sabiduría a qué nos lleva? Al temor de Jehová. ¿Lo están viendo? En el capítulo 1 habla de que la sabiduría viene por el temor de Jehová. Pero el temor de Jehová nos lleva a la sabiduría. Y cuando alcanzamos la sabiduría, encontramos el temor del Señor. Porque la sabiduría nos lleva a temerle a Dios. Y el temor de Dios nos lleva a la sabiduría. ¿Cuál es el propósito de la sabiduría? El propósito de la sabiduría es uno solo: hacer todas las cosas correctamente. Eso es lo que es ser sabio. El sabio lo que hace es que hace las cosas correctamente. Sin sabiduría, usted no sabe hacer las cosas correctamente. Pero con la sabiduría, usted hace las cosas correctamente. Cuando tenemos temor de Dios, buscamos la sabiduría de Dios para hacer las cosas correctamente. Cuando tenemos la sabiduría de Dios para hacer las cosas correctamente, es porque tememos a Dios. Eso es un trabalengua, pero tenemos que entenderlo. Son proporcionalmente una a la otra. Dice el verso 6: y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Por dónde nos llega la inteligencia y el conocimiento? A través de la boca de Dios. ¿Y a través de la boca de Dios qué sale? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos hace ser sabios. La palabra de Dios es la que nos enseña a tener sabiduría, a saber cómo comportarnos en cada situación difícil en la vida, cómo resolverla. Hay algo mejor para enseñarnos a nosotros a convivir, a resolver nuestros problemas en la tierra, en la familia, en los hogares, con los hijos, con los matrimonios, con los padres, con los amigos, ¿Qué mejor manera de resolverlo de acuerdo a la sabiduría divina?
Si usamos la sabiduría divina, vamos a estar resolviendo los problemas correctamente. Porque la sabiduría, eso es lo que nos lleva a resolver correctamente los problemas. ¿Estamos entendiendo? Cuando resolvemos los problemas de acuerdo a nuestra sabiduría, hay grave peligro. Hijo mío, no seas sabio en tu propia opinión. Cuando somos sabios en lo que nosotros consideramos correcto, estamos perdidos en el llano. Voy a poner un ejemplo, David. Todos conocen más o menos la historia de David. David, en su sabiduría humana, quiso tener una mujer. En su deseo humano quiso tener una mujer. ¿Y qué usó para poder tener aquella mujer y poder hacer que aquella mujer cumpliera con la ley de Dios? Para que un hombre se casara con otra mujer que estaba casada, ella tenía que ser viuda. Él usó su sabiduría. ¿Y qué hizo? Mandó a matar al esposo de la mujer. Todos saben eso, ¿no verdad? ¿Saben la historia esa? ¿Qué sabiduría más terrible? Fíjense, usó la palabra de Dios a su manera. Mató al esposo de aquella mujer y se pudo casar con ella. Le dijo, cuando ella murió, dijo, ya tú estás soltera. Tú ahora te puedes casar con quien quiera, porque así dice la ley de Moisés. Pero mira la astucia que usó este hombre que tenía el corazón de Dios para alcanzar el fin que él quería. Hijo mío, no seas sabio en tu propia opinión. Después que eso pasa, sabemos que Dios le da una sentencia. Y él tiene que padecer por esta situación que él cometió. Y conocemos la historia en que David pierde, Dios se lo dijo, va a haber espada en tu misma familia. Uno de tu descendencia va a tomar a tus concubinas y mujeres. Y no solo eso, perdió su reino por un tiempo. Pero David se humilló al darse cuenta que él había ofendido a Dios y había ofendido a los hombres. Y se humilló. Y cuando Absalón viene a tomar a Israel, David huye de Israel humillado y se va de Israel para no pelear contra su hijo. Y su hijo toma el reinado. Pero cuando él iba caminando, le salió una persona al camino y empezó a maldecirlo. Y ese hombre hablaba a favor de la casa de Saúl. Vamos a leer eso. Está en el capítulo Samuel 16:5. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 16:5. Mientras David salía de Israel y se iba, Simeí, este hombre maldice a David. Miren la actitud de un hombre fiero de guerra en el momento en que él usa la sabiduría de Dios. Y empieza el verso 5. Y vino el rey David hasta Beurín. Y he aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Es decir, que David tenía todo un ejército contra un hombre. Y decía a Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Oye lo que dice uno de los hombres de David. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza.
Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Cuánto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Hermano, tú eres rey, señor, autoridad, gobierno, poder, y viene un cualquiera a humillarte de esa manera. ¿Cuál es la naturaleza humana en ese momento? Acabar con él. Rebelarse contra esa persona y acabar con esa persona. Taparle la boca. Cortarle la cabeza, como dijo vamos a decir, el escudero de David, el varón ese que estaba al lado de Isaí, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Lo primero que tú vas a sacar en un problema es defenderte. Esa es la sabiduría humana. Mi propia opinión. Mi defensa. Pero mira lo que dijo David. Dios es el que está mandando esto. Hermano, hay que ser espiritual para ver eso. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Este hombre lo ha mandado Dios a maldecirme. Porque David ya había reconocido su pecado. Ahí donde está. Ya David se había humillado y había comprendido que la desgracia que él tenía era por causa del haber sido malo. Y Dios lo había castigado. Y cuando él vio eso dijo: me callo, porque todo esto viene del Señor. Pero la esperanza de David, ¿cuál era? Que Dios tuviera misericordia de él. Y estas maldiciones que venían contra él, ahora Dios las convertiría en bendiciones. Y así sucedió. Amén. Sí, Señor. Porque David volvió a tomar su reino. Y entonces hubo paz para siempre en el reinado de David de ahí para adelante. Aunque tuvo que morir su hijo. Que él no quería que muriera, pero murió. Esa actitud no es fácil para nosotros. Porque nosotros guardamos rencor. Nosotros guardamos autoridad interna. Nosotros guardamos amargura interna. Nosotros guardamos justicia interna. Y nosotros decimos: no nos merecemos esto. Y como tengo poder, acabo con este. Aunque sea con la lengua. Pero me levanto y son contra mí injustos, pues yo también seré justo contra ellos. Le voy a dar con la misma moneda que me están dando. Esa es la naturaleza humana. Así de allí venimos todos. Ninguno de nosotros puede decir yo soy diferente. Tenemos el mismo trajecito. Ahora hay otro traje. El traje de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el que nosotros necesitamos. Como dijo Pablo, vístanse del Señor con humildad, con mansedumbre. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo, nuestro mejor ejemplo. Amén. Vamos a ver Lucas 22, verso 31. Lucas 22, verso 31. Vamos a ver, David estaba allí bajo un fuego tremendo. Me refiero, David estaba bajo un fuego tremendo. Lucas 22, verso 31. Tenía un fuego tremendo porque estaba perdiendo su reino, lo estaban persiguiendo. Bueno, habían hecho algo tremendo contra él. Pero él reconoció la causa por la cual vino aquello. Y se humilló. ¿Hay alguien ahí? Sí, ¿O una persona o es la niña? es la niña. Ah, no hay problema, déjala ahí tranquila. Déjala, si no quiere venir. Si está apenadita. Capítulo 22, 31 dice. Ahora vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Dijo también el Señor: Simón, Simón,
he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tu hermano. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! ¡Qué amor por el Señor! ¡Qué fuerza! ¡Qué valor! Como el hombre que estaba al lado de David. ¿Quiere que vaya y le corte la cabeza? Y Simón, Señor, aquí estoy yo, hasta la muerte contigo. Todos sabemos la historia. Y el Señor le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada, Señor. La sabiduría, la astucia, la fortaleza del hombre. Señor, hasta la muerte contigo. Jesús le dijo, no, mentira, me vas a negar. Mi mejor amigo, mi mejor muchacho, ahora me niega. ¿Cómo te pones? ¿Cómo nos sentimos cuando nos traicionan de esa manera? ¿Cómo nos ponemos? ¿Con qué se levanta dentro de este caparazón allá adentro y sube y se pone la cara roja? Todos sabemos lo que nos sucede. Y Jesús, ¿qué dijo? Muchacho, antes que el gallo cante 3 veces, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces, no 1, no 2, 3 veces lo vas a hacer. No, Señor, yo no voy a hacer eso. Yo soy Pedro. Aquí hay algo interesante. Pedro, Satanás pidió zarandearte. Qué diferente es ver el mundo humano actuando, la carne actuando, la sabiduría humana actuando, el conocimiento humano actuando, y ver lo que Jesús vio, el mundo espiritual actuando. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Pedro no hizo las cosas solamente porque era humano, sino había una tentación sobre Pedro que iba a venir, la cual muchas veces nosotros no entendemos que está sobre los hermanos. Pero Jesús miró la verdad, la sabiduría de Dios, vino a Jesús y le dijo, mijo, a Pedro te lo van a tentar. Y Jesús dijo, Padre, te pido que no le falte la fe. ¿Qué actitud? ¿Cómo actuaríamos nosotros al ver un hermano que me rompe el corazón? Me pongo los pantalones y me abrocho bien el cinto y le digo 4 verdades, porque yo soy serio. Y yo tengo la razón. Jesús tenía la razón para decirle 4 verdades a Pedro. Sin embargo, le dijo, Pedro, yo he pedido para que tu fe no falte. Jesús veía la verdad, la sabiduría del temor de Dios llegó a Jesús. Pero a Pedro no llegó. Y más adelante, Pedro, él le dijo, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos, Pedro. Y sabemos que Pedro se arrepintió, y Pedro sufrió, y Pedro lloró, y Pedro volvió a los hermanos. ¿Sí o no? Amén. Volvió. Y me imagino, como dice la Biblia, en aquel momento cuando él miró al Señor y el Señor lo miró mientras él estaba negando al Señor, que en ese momento se acordó, y dice que se acordó. Y dijo, wow, el Señor me dijo que yo lo iba a negar 3 veces. Pero también me dijo que volviera. Se arrepintió como David y volvió. Amén. Entonces, nuestra sabiduría es muy diferente, hermano, a la sabiduría de Dios. Miren la sabiduría de Pedro, miren la sabiduría de David en un momento, miren la sabiduría de Dios, cómo trabaja. En Juan capítulo 13, verso 10, ahí mismo 2 libritos más adelante, en el capítulo 13, verso 10, nos encontramos aquí. Nuestro Señor Jesucristo dice, Juan 13, 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies,
pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esta sabiduría no viene del hombre, viene de arriba, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Vemos ahí lo que está diciendo, no estáis limpios todos. Vamos a pasar al verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Lavarse los pies unos a otros. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Oigan lo que dice ahí, hermano. Vamos a ver 19. Desde ahora os lo he dicho, os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y clamó y dijo, de cierto os digo, que uno de ustedes, uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, miren lo que vuelve a pasar aquí. Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Vamos a entender la sabiduría de Dios aquí. Jesús conoce lo que va a suceder, pero está tratando con hombres humanos, que tiene que enseñarle la sabiduría de Dios. Lo primero que Jesús enseña, que hay una traición, pero no se comporta con agresión. Tranquilo, suave. A este que le doy el pan, este es el que va a hacer la obra. La gente no entiende. Oigan esto. Satanás se mete dentro y le dice, ve ya lo que tienes que hacer. ¿Cómo te sentirías si uno de los que te han acompañado toda la vida te traiciona de esa manera que te echa para adelante? ¿Cómo te sientes cuando aquellas personas a quien tú le has dado la mano, a quien tú has amado, a quien tú has escogido, has protegido, has cuidado, has llevado adelante, lo has empujado, lo has levantado, le has ofrecido parte de tu vida, sea tu dinero, tu tiempo, tu hogar, lo que tú hayas ofrecido. Ahora esa persona te traiciona y rompe tus sentimientos y se vuelve en contra tuya como enemigo. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Yo soy el primero, hermano. Yo me conozco. Yo no sé si tú te conoces. Pero lo primero que nace en mí es el deseo de la venganza. Lo primero que nace es decirle las cosas como yo entiendo que deben de ser y no como Él quiere que sean. Pero Dios nos enseña que las cosas no son así. No es mi propia sabiduría, no es mi propia opinión la que debe de intervenir. Tengo que prepararme, tengo que afilarme, mi hermano. Tengo que educarme, tengo que renovar mi mente, como dice la Biblia, y aprender a ser como fue Jesús, porque Él es la imagen del Dios vivo y Él es nuestro Maestro, nuestro Señor. Y tenemos que imitarlo a Él. Y como Él actuó, nosotros tenemos que buscar de actuar. Y poder tener la sabiduría. Y escuchen,
En Pedro se le metió ¿quién? Satanás, a tentarlo. Y a Judas, Satanás también a tentarlo. A Pedro lo tentaron, pero Pedro pudo arrepentirse de corazón y humillarse y retornar. Mas de Judas sabemos que no hizo eso, sino que Judas, lo podemos leer aquí, cogió las 30 monedas de plata, la tiró, se la tiró al sacerdote y le dijo: me arrepiento porque estoy entregando sangre pura, santa. Y fue y se ahorcó. Qué raro, es que no se entiende. Porque su remordimiento era tan grande de lo que él había hecho, que Satanás lo llevó a la muerte. Usted no ha visto a las personas, hermano, que Satanás le habla al oído y lo manda a matar y a matar. Eso se da hoy en día como se dio ayer. Y las personas se matan por remordimiento, se matan por amargura, porque Satanás es el que pone esta obra en los corazones de las personas. Y Satanás le habló, y después que entregó a Jesús, el remordimiento lo llevó a la muerte. No fue capaz de arrepentirse. Ahora, en Pedro había una diferencia. Pedro no era ladrón y sinvergüenza. Judas era ladrón y sinvergüenza. Dice que llevaba la plata y se la robaba. Es decir, ya Satanás tenía ahí su siervo. Era un practicante del pecado. El que practica el pecado, dice la palabra en Juan, es del diablo. Y el cristiano que está en la iglesia y practica el pecado, entienda que le pertenece al diablo aunque tú digas que eres cristiano. Judas estaba con Jesucristo en la iglesia. No hay iglesia mejor que las 12. Podía haber un mejor maestro. Habrá un pastor mejor que ese. ¿Dónde le voy a llegar yo al zapato de mi Señor? ¿En qué pie voy yo a ponerme su sandalia? Y allí había un Judas. ¿Qué quiero decir, hermano? Entre nosotros, en cualquier iglesia, existen las personas que están y nosotros nos reímos con ellas y lo tenemos como hermano. ¿Y cuál de los apóstoles supo quién era Judas de verdad? Dice que ninguno. Entre ellos, ¿cuál lo va a entregar? ¿Cuál lo va a entregar? ¿Cuál lo va a entregar? Pero en el corazón de Judas estaba ese sentir. El único que lo sabía era el Señor. Bienaventurados nosotros que Dios no nos revela lo que hay en nuestros corazones a uno de otro. Porque, hermanos, saldríamos de aquí corriendo, rompiendo paredes para no estar uno al lado del otro. ¿Entendieron lo que yo dije? No se crea que estoy hablando mentira. Si Dios revelara nuestros corazones uno a otro, nosotros nunca nos reuníamos. Porque todos somos malos y tenemos pensamientos malos. Y a lo que le llamamos bueno, dice Dios, eso es inmundicia. Tenemos que estar claros. Y por eso Judas no se arrepentía de su pecado, porque él creía que él era bueno. Él tenía la razón en lo que él tenía y lo que él quería hacer. Él consideraba que estaba haciendo bien. No seas sabio en tu propia opinión. Busca el temor de Jehová. Busca la sabiduría de Jehová. No considere que tu justicia es correcta. David, Jesús no se llamó a la justicia humana, no, llamó a la justicia divina. No escogió él vengarse, sino le dejó a Dios que hiciera la venganza. Ahí está la diferencia. No tomó su lengua para hablar en contra de su enemigo. Ni David, ni nuestros... David es un símbolo de Dios. Hay una simbología tremenda en toda la vida de David. Jesús no tomó su lengua. David en ese momento no tomó su lengua. Lógicamente, cuando David hace la obra de Dios, cuando hace la obra del hombre, sabemos que entonces está mostrando la humanidad. Pero Jesús, esas dos partes, ¿cómo se comportó, hermano? ¿Quién quiere comportarse de esa manera? ¿Quiénes de nosotros dicen, wow, yo quiero ser como tú? Yo quiero comportarme como se comporta mi Señor. ¿Quién anhela de verdad ese deseo? ¿Quién quiere eso en su corazón y dice, yo quiero ser como tú? Pon guarda en mi lengua, Padre. Pon guarda en mi alma, en mi corazón, en mi mente, para no actuar. Y una de las formas es callar antes de hablar. Y esperar que el Espíritu nos dé la palabra para decirla. Porque somos
rápido en hablar. Es uno de los peligros más grandes que tenemos, la lengua. Inflama las ruedas de la creación. Mucho hierra. Mucho hierra. El que mucho habla, mucho hierra. Así es. En Mateo, capítulo 27, capítulo 27, verso 3, allí se ve la muerte de Judas Iscariote. Qué diferente fue a la actitud de Pedro. Dicen, vamos a repasarlo para verlo. Verso 3 del capítulo 27 de Mateo. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Vieron la diferencia? 3:27 o 4. No, 27:3. Verso 3 del capítulo 27. Pedro no hizo eso. Pedro se arrepintió y volvió con sus hermanos. Judas Iscariote fue y se ahorcó porque tenía pecado. Él tenía remordimiento. Era un hombre que estaba usado por Satanás. Pedro no. Pedro fue tentado. Satanás fue poseído. ¿Viste lo que le dijo Jesús de Pedro? Pedro, Satanás te ha pedido para tentarte, para zarandearte como trigo. Pero de Judas dijo: Satanás entró con el bocado de pan. Ahí en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, toma el pan, Judas, en tu boca. Y ahí mismo, ¡pum!, se metió Satanás dentro de él. Porque en su corazón estaba, como dice Santiago, ¿de dónde viene la tentación? Viene de acá adentro. Satanás nos tienta a lo que nosotros tenemos como mal. Y tenemos que escudriñar nuestras vidas, hermano, se lo digo, delante del Señor en oración, esperando que Dios te hable y te muestre lo que hay dentro de ti para que de verdad lo saques. Esas cosas no salen aquí en la iglesia ahora, ni tampoco sale cuando caminas, ni cuando trabajas, ni cuando duermes. Eso solamente sale cuando te pones delante de Dios, te humillas, te arrodillas, te tiras en el piso y le dices: Señor, muéstrame quién soy por dentro y límpiame por dentro, Señor. Y esperas ahí pacientemente delante del Señor hasta que sale de ti toda esa amargura. ¿Sabe dónde fue que David tuvo esa bendición? ¿Sabe cuándo fue? Cuando estaba orando por su hijo. Cuando él estuvo orando por el primer hijo que tuvo con Betsabé, el hijo del pecado, él se arrepintió, se humilló, se fue y se puso en oración y ayuno. Y fue allí donde él recibió la humillación y el entendimiento de su pecado. De ahí en adelante es que David empieza a cambiar su vida. Y dejó lo que era humano para venir a lo divino. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. En oración es donde entendemos la sabiduría de Dios. Es allí donde tenemos temor y buscamos a Dios para que Él nos enseñe. Cuando somos sabios, buscamos el temor. Y cuando buscamos el temor de Dios, vamos a Él. Enséñame tú, Señor. Háblame tú, como dijo Job. Habla tú y yo entonces oiré. Porque ¿quién soy yo para enseñarte a ti? Si yo lo que debo es recibir de ti. Y es en la oración con Dios donde se aprende. Donde Elías, cuando huyó, después de haber matado a los 900 sacerdotes de Acera y de Baal, fue y se metió en la cueva y apareció un viento fuerte y el Señor no estaba. Apareció un rayo y el Señor no estaba. Pero vino un silbido apacible. ¿Qué es lo que era? Ya él estaba en oración esperando la voz de Dios, calmado. Y allí vino el Señor y le habló. Fue allí donde el Señor nos habla. Como le dice a Jeremías: Jeremías, si tú entras en mi reposo, si tú entras en mi silencio, allí es donde yo te puedo enseñar y darte a conocer la sabiduría y el conocimiento de las cosas como son. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando vamos y nos apartamos a solas,
Como le dijo a Jesús, cuando vayas a orar, cierra tu puerta, métete en tu cuarto y tú y el Señor oren allí. En silencio. Está el momento de la búsqueda de Dios. Es en esa búsqueda donde aparece el temor tuyo hacia Dios y donde Dios con el temor tuyo te da la sabiduría de Él. En ese momento donde tu espíritu puede entender, donde tu alma puede ser renovada, puede ser refrescada. Porque mientras estás con el enojo y la chispita encendida, tienes pila todavía para seguir hablando como humano. Pero cuando te humillas y te metes en la soledad con el Señor, es allí donde Él te dice, no, las cosas no son así. Mira, la cosa la vas a hacer así, así, así. Mira lo que digo yo en mi palabra. Mira lo que yo te digo, mío. Ay, a mi enemigo, a mi mejor hermano, a mi mejor amigo, mira lo que me ha hecho, Señor, lo pisoteo, acabo con él, me lo como vivo. Y Dios dice, tranquilo, dale pan, dale vino, dale agua, ayúdalo, tranquilo, tú vas a ver cómo salen las cosas. Que me está ofendiendo, que mira lo que dice, que mira lo que hace. Y es mi sangre, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Señor, ¿cómo soportar esto? Le corto la lengua. No, mijo, tranquilo. Dale zapato nuevo. Para que pueda caminar. Qué diferente es la vida del Espíritu. Yo se lo digo hoy, hermano. ¿Usted cree que para mí es fácil? Si no voy a Dios, no entiendo estas cosas. Aunque las tenga predicando ahora. Porque cuando suceda, mañana me sucede algo, y le digo que si no voy al Señor, reviento como un psiquitraque. Es que cada día tengo que hacer lo mismo. Cada vez que tengo un problema, tengo que meterme con Él. Para poder ver lo que Jesús vio. Hey, muchachos, uno de ustedes me va a negar y el otro me va a echar para adelante. Ya me lo mostró el Señor. Ya lloré con papá. Él, gloria a Dios, que antes que viniera el problema, ya era por estar en oración, ya papá le había... Pero a veces nosotros, como no estamos en oración, pues llega el problema. Entonces hay que correr para la oración. Hay que correr a las faldas de papá, para que nos diga cómo actuar con sabiduría. Eso pasa entre la familia, los matrimonios, padre, hijo, hermano, amigo. Eso pasa en el trabajo, donde quiera. Todos nosotros agarramos el teléfono, el bejuco, y soltamos la lengua. ¿Es falso o es verdadero? ¿Me están entendiendo? Desenvainamos el machete y a cortar cabeza, porque somos justos. Y Dios dice, no es así. No es así. Sí, hay una justicia en ti, pero no la uses, porque te vas a complicar. Fue lo que le pasó a David. David tenía el derecho de matar a ese hombre porque él no se metió con la casa de Saúl. Al contrario, cuidó a Saúl hasta lo último. El que mató al hijo de Saúl, el rey, el hijo de Saúl que fue rey, los mandó a matar a los dos. Oye esto. Es que David tenía el derecho, por justicia humana, de haber acabado con ese hombre. Pero dijo, no, yo he hecho mucho mal, así que si ese hombre me está maldiciendo, derecho tiene. Dios lo mandó. Ahora que Dios tenga misericordia de mí, todas esas maldiciones se conviertan. ¿Usted cree que Jesús qué dijo? Papá, me va a traicionar, me va a echar para adelante, me va a negar, pero yo espero en ti. Haz justicia en mí. Haz tu justicia en mí. ¿Y qué hizo el Señor? Miren dónde está ahora, a la diestra del Padre. Lleno de gloria y de poder. No hay reino, no hay rey, no hay poder sobre Él. Porque Él actuó en la sabiduría del Padre. Hermano, esto es maravilloso. Es hermoso. Vamos a Mateo 5, ahí mismo. Vamos a Mateo 5 a leer el verso 38, 10 versitos ahí. Dice el Señor en su palabra, en su sabiduría, enseñándolo. Oíste que fue dicho, y a ustedes y a mí se nos ha dicho esto por mucho tiempo.
y no hacía falta que nos lo dijera, era ley es ley dentro de nosotros. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y tenemos el testimonio de David, cuando actuó conforme a la sabiduría de Dios. Y tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos hicieron eso. Nos enseñan eso. Pero yo os digo, no resista al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa palabra no necesitan explicaciones, sino hechos, de parte de todos nosotros. En el capítulo de Romanos 16, 21, 16-21, el último de Romanos, el último capítulo, verso 21, dice: